Mirad pues cómo andéis. Efesios 5, verso 15, leemos en el nombre precioso de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y en esta hora disponemos tanto nuestras mentes como nuestros corazones para recibir tu semilla que cambia y que transforma, que edifica y que consuela, que bendice y que prospera. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Ahora, notemos el consejo del apóstol Pablo a los Efesios. Y él le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Entonces Pablo dice aquí que nos detengamos por un momento para meditar en nuestras vidas. Tomémonos un momento para analizar nuestras vidas, cómo nosotros estamos llevando nuestras vidas en esta tierra y delante del Señor. Y Pablo dice que hagamos esto con diligencia. La palabra diligencia significa ser responsable. Es decir, que usted es responsable de todos sus actos, de todas sus decisiones. ¿Quién es responsable? Usted. Usted es responsable de su salvación. Yo no puedo ser responsable por usted y usted no puede ser responsable por mí. Cada quien es responsable de su vida. Amén. Ahora, la palabra diligencia también significa prontitud en hacer lo que debemos de hacer. Entonces Pablo nos está diciendo que nos detengamos un momento, que analicemos nuestras vidas, pero que esto lo hagamos prontamente, es decir, lo más rápido posible. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo eso? Porque en Mateo 24, verso 22, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Usted no está viendo que los días se pasan rápido. Y usted se levanta en la mañana y cuando hace así, ¡ay! Ya son las 12 del mediodía. Y cuando ya hace así, ya son las 8, las 9 de la noche. Los días están pasando rápido, como lo declara la Escritura. Y esos días lo que están anunciando que la venida del Señor está cerca. Y por eso Pablo está haciendo el llamado a que usted y yo analicemos nuestras vidas, a que usted y yo ajustemos en nuestras vidas lo que debemos de ajustar delante del Señor. Dios nos está llamando a ordenar nuestros pasos delante de Él. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día en que el Señor venga y usted y yo tendremos que darle cuenta a Él, todo esté bien delante de la presencia del Señor. Mire, Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que Él nos ha entregado y por todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué has hecho con los dones que el Señor te entregó? Dice la palabra que hay gente que toma los dones que Dios les da y que hace, los esconde, nunca los aflora, nunca los manifiesta. Pero hay otro tipo de creyente que toma los dones que Dios nos dio y los pone ¿qué? Al servicio de Dios, y se encarga de desarrollar hasta alcanzar el máximo potencial de esos dones que Dios le dio. ¿Qué has hecho con el ministerio que Dios te entregó? Dios te ha dado un ministerio, y entendamos que la palabra ministerio significa servir. Usted y yo fuimos llamados a servir. No entiendo cómo hay creyentes que no les gusta servir. No, pastor, yo no le vengo a servir al hombre sino a Dios. Estamos en esta tierra para servir a los hombres, pero en el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué has hecho con el matrimonio que Dios te entregó? El marido es la cabeza del hogar, es el que debe proveer, es el que debe dirigir el matrimonio en su hogar. Pero hay maridos que no cumplen su función.
Su matrimonio es un desastre. ¿Qué has hecho con la familia que el Señor te entregó? Dios te ha dado una familia. Y cuando esté delante de Dios, usted le va a dar cuenta a Dios cómo administró su familia. ¿Qué has hecho con el trabajo que Dios te entregó? Porque si estás trabajando y eres creyente, dale gracias a Dios que tienes un trabajo. ¿Sabe? Hay gente afuera desesperada, esperando una oportunidad, estando día y noche enfrente de una empresa que alguien lo llame para poder laborar. Pero hay gente que se queja del trabajo en donde está laborando. ¿Qué has hecho con las finanzas que Dios te entregó? Dios algún día te va a pedir cuenta por todo el dinero que Dios te dio. ¿Qué has hecho con el hogar que el Señor te entregó? ¿Es un pedacito de la extensión del cielo de Dios en tu hogar? O como muchos me han dicho, no, pastor, mi casa no es un cielo, es un infierno. Entonces algún día, usted y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios por todo lo que Dios nos ha dado y por todo lo que Dios nos ha entregado. Dice Mateo capítulo 5, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y lo que Jesús nos estaba diciendo a través de esta palabra es que mientras aún hay tiempo, arreglemos nuestras vidas con el Señor antes que Él regrese por su iglesia. Todavía hay tiempo para aquellos que no han entregado su vida al Señor. Todavía hay tiempo para alcanzar la salvación. Todavía hay tiempo para arreglar. Todavía hay tiempo para ajustar nuestras vidas para que estén bien delante del Señor. Pablo dice, no andéis como necios, sino como sabios. Es decir, que el Señor nos presenta dos formas, dos maneras o dos caminos de cómo vamos a comportarnos en esta tierra. O vivimos como un necio, o neciamente, o vivimos sabiamente en esta tierra. Dice Deuteronomio capítulo 30, que Dios ha colocado dos testigos para nosotros, el cielo y la tierra. Y Él dice aquí en Deuteronomio 30, verso 15, mira que he puesto estos testigos, que delante de ti he puesto dos caminos, uno que lleva al bien y a la bendición, pero hay otro camino que lleva al mal y a la maldición. Entonces, uno de estos caminos trae beneficios para tu vida. Ese camino que lleva a la vida trae salvación, trae provisión para tu hogar, trae salud para tu cuerpo, trae cuidado, trae protección y trae la bendición del Señor. Pero el problema es que existe otro camino, y ese camino trae consecuencias para nuestras vidas. Ese camino trae condenación, trae escasez para nuestro hogar, trae enfermedad para nuestros cuerpos, trae pobreza, trae miseria, trae maldición. ¿Por cuál de los dos caminos en estos momentos usted y yo estamos transitando? El apóstol Pablo nos dice que no andemos como un necio. Y la palabra necio se refiere a aquellas personas que niegan la existencia de Dios. La sociedad los determina como ¿qué? Ateos. ¿Qué es un ateo? Una persona que niega la existencia de Dios. Eso es un necio. Un necio es aquel que se comporta con rebeldía y es alguien que desprecia la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Así dice el Salmo. Entonces el necio es aquel que vive en esta tierra, pero sin tomar a Dios en cuenta, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Es decir, que un necio es aquel que es rebelde con Dios, que hace todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra para toda la humanidad. Y el problema está en que hay creyentes que se comportan a veces neciamente. Cada vez que usted hace su propia voluntad y no hace la voluntad de Dios, usted se ha comportado como un necio.
Un necio es aquel que vive su vida como quiere, que hace con su vida lo que quiere y que se comporta como él quiere. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Se ha comportado como usted quiere? ¿Ha hecho con su vida lo que usted quiere? Yo sé que sí, porque todos fallamos, porque vivimos en esta carne. Cada vez que hemos hecho eso, usted y yo nos estamos comportando como un necio, no como un sabio. Un necio es aquel que hace su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Un necio es aquel que no sabe lo que podía y lo que debía hacer. ¿Por qué no sabe lo que podía y lo que debía hacer? ¿Sabe por qué? Porque no toma en serio el consejo de la sabiduría que provee la palabra de Dios. Dice Proverbios que un consejo de la palabra es como una manzana de oro servida ¿en qué? En un plato de plata. Así de importante y de valeroso es el consejo de Dios. Mire, cuando usted tenga problemas, no busque un anciano. Por muchos años que tenga, por más que la gente diga que es sabio, si no es creyente, no busque el consejo de ese hombre. Porque puede tener muchos años encima, puede tener muchas experiencias, pero no le va a dar un consejo de acuerdo a Dios, sino la sabiduría que ha adquirido en esta tierra. El mejor consejo se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Un necio es aquel que actúa sin prudencia, no cambia de opinión a pesar de sus razones sin sentido. Es decir, que es una persona tosuda. Una persona tosuda es una persona muy terca. ¿Usted no conoce gente terca? ¿Cuántos conoce gente terca? Mire, este tipo de creyentes que son necios, si uno le aconseja algo, hermano, no vaya por allí. No haga las cosas de esta manera. Hermano, así no es. Mire, pareciera que el consejo le entra por un oído y le sale por el otro. No, pastor, yo voy a hacer las cosas así. Siempre las he hecho así. Yo nací así y así soy. Dice Proverbios 26:11 que el perro vuelve a su vómito, así como el necio insiste en su necedad. Quiere decir que los necios no aprenden de sus errores. Siempre se están revolcando en el mismo charquito. Siempre están cometiendo el mismo error. Siempre están cometiendo y cayendo en el mismo pecado. Y el problema es que no se están dando cuenta que se están haciendo daño a ellos mismos. El necio hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Dice Proverbios 18:2, no toma placer al necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Es decir, que el necio planea lo que él cree que es más conveniente para él. Dice Santiago capítulo 4, creo que el verso 13 y 14. Dice que allá hay dos hombres hablando el uno con el otro. ¿Qué vamos a hacer? No, el próximo año vamos a viajar a tal ciudad. Y allá vamos a planear y hacer ciertos negocios y vamos a ganar tanta cantidad de dinero. Y dice Dios, sin saber que la vida del hombre es como la neblina. Es decir, la vida del hombre es como el humo. ¿Cuántos han visto el humo? Miren, el humo está un ratito y de pronto ¿qué? Así es la vida del hombre. Hoy estamos, mañana no estamos. El necio rechaza la disciplina de los padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mire, cuando estamos jóvenes, yo fui joven. Yo creía que me la sabía todo. Y cuando mi papá y mi mamá me querían regañar o disciplinar, yo pensaba que lo hacían con maldad, con mala intención. ¿Cuántos pensaron así de su padre? ¿Levante su mano? Claro que sí. ¿Por qué? Porque creíamos que no la sabíamos todo. Y recuerdo una joven, ya mayor de edad, pero aún así habló con su mamá y le dijo, mamá, estoy inquieta. Me hicieron una invitación a una fiesta, yo quiero ir, pero estoy inquieta.
Su mamá le dijo, usted es mayor de edad, pero si está inquieta, mejor quédese en casa, no vaya. Fue donde el papá y le dijo, papá, estoy inquieta, tengo una fiesta, pero mi corazón quiere asistir a la fiesta, pero tengo mucha inquietud. Y el papá le dijo, hay muchas fiestas más a las que podrás asistir, mejor quédate en casa y no asistes a ella. Aquella joven escuchó el consejo de su padre, escuchó el consejo de su mamá, y no fue esa noche a esa fiesta. Y en esa noche, en esa fiesta, se aparecieron unos jóvenes hermanos y a medianoche, mi hermano, hubieron tiros por doquier y muchos jóvenes murieron. La joven evitó aquel problema por haber escuchado el consejo del padre. Un necio es aquel que confía en sí mismo. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Quiere decir que el necio, además de ser necio, es soberbio. ¿Usted sabe que es una persona soberbia? Que se cree lo último de este planeta. ¿Ah? Que se cree hermoso, bello, así como su pastor. No se vaya a reír. El soberbio es aquel que cree que puede lograrlo todo sin la ayuda de Dios. Eso es un soberbio. Y lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo a veces hay cristianos soberbios. El necio es un incitador a lo malo. Proverbios 18:6, las palabras del necio invitan a la pelea. Miren, donde está un necio hay pleito. Donde está un necio hay discordia. Donde está un necio hay división. Créame que es así. La palabra no falla. Si el necio vive toda su vida así y muere en esa condición, va a perder la salvación. Por esto el apóstol Pablo aconseja que con diligencia, que con prontitud, lo más rápido posible, analicemos hoy nuestras vidas. Dios nos está llamando en esta mañana a reflexionar. Dios nos está llamando en esta mañana a recapacitar, a que usted y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Ahora existe un segundo camino. Pablo dijo que usted y yo andemos como sabios. Diga conmigo, yo debo caminar y debo actuar como un sabio de Dios. Ahora, ¿qué es un sabio? El sabio es aquel que ha sido capacitado con sabiduría, y escuche esto, para hablar y para actuar. El sabio es aquel que refleja el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Y me llamó mucho la atención. El sabio es aquel que ha adquirido sabiduría para hablar, pero también para actuar. Y quiero poner este ejemplo para que sea más entendido. El médico que pasa todo el día en su consultorio, dándole consejo a cada paciente: no fume, es dañino, es malo para sus pulmones, para sus bronquios, va a tener problemas de respiración. Mire, y pasa todo el día aconsejando a la gente que no fuma. Pero cuando tiene un chancecito que no hay pacientes en el pasillo, él mismo sale al pasillo a fumar un cigarrillo para quitarse el estrés. ¿Dónde está la sabiduría? El sabio debe hablar, pero también actuar. El sabio es aquel que manifiesta el carácter de Cristo en cualquier circunstancia. Entiéndase, el carácter de Cristo es uno solo. Usted y yo tenemos diferentes ¿qué? Temperamentos. Usted nació con él, lo heredó de sus padres. Y desde pequeño nosotros manifestamos el temperamento que hemos recibido por genética de nuestros padres. Ese temperamento es débil y debe ser cambiado y transformado
por el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Cristo? Gálatas 5:22. Habla del fruto del Espíritu. Un cristiano debe ser amoroso. ¿Cómo debe ser un cristiano? Lleno del amor de Dios. No perreroso, como algunos andan perrerosos. El cristiano debe estar lleno de qué? De gozo. Ninguno anda. ¿Qué tiene, hermano? Nada, pastor. Como la patilla por el suelo, por los florianos. El cristiano debe tener paz. Entiéndase que la paz que Dios nos da es una paz espiritual. Hermano, usted tiene paz cuando el cabezón de mi esposo no está en mi casa, se me discutió. Esa no es la paz de Dios. Pastor, yo tengo un pastor, no me gusta alguna. No, esa no es la paz de Dios. Es una paz que, a pesar de los problemas, las circunstancias, las adversidades, yo tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. El cristiano es una persona que debe estar lleno de paciencia. Qué difícil es esto para muchos cristianos. La falta de paciencia hace cometer locuras, tomar malas decisiones. Es que todo lo quieren ya como el Nescafé. No. Las cosas de Dios no vienen como el Nescafé. Usted le echa la agüita, allí el polvo, revuelve y listo. No. El cristiano debe ser benigno. Entiéndase benigno, que a pesar de que alguien abusa de usted, usted siempre procura el bien para esa persona. Eso es ser benigno. El cristiano debe ser bondadoso, debe ser bueno con todo el mundo. Hay cristianos que escogen: con aquel soy bueno, con aquel voy a ser bueno, con este voy a ser malo, y ahí va. No. El cristiano debe vivir cada día lleno de fe, pero hay cristianos que viven en el temor de Dios todo el tiempo, con temor. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar mañana? Y si no amanece para la comida, y si no hay para pagar esto, y si no hay, no, fe. El cristiano fue llamado a caminar por la ¿qué? Por la fe. No por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha, sino por la fe. Un creyente sabio es manso y tiene dominio propio sobre sí mismo. Entonces, la sabiduría que genera la palabra es el arte para alcanzar el éxito. Si usted y yo aprendemos a aplicar la palabra de Dios en todo lo que usted y yo hagamos, siempre vamos a alcanzar el éxito. Fue el consejo que Dios le dio a Josué. Le dijo: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá. Si usted hace algo sin involucrar a Dios, no espere que las cosas le salgan bien. En todo lo que usted haga, aplique la palabra de Dios. Meta a Dios en todo lo que haga, para que en todo usted sea prosperado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Orarle a Dios y pedirle que nos dé sabiduría. Dice Santiago 1:5 que el Señor nos dará sabiduría si se la pedimos a Él. Él la dará generosamente, ampliamente, sin menospreciar a nadie. Amén. El sabio es aquel que alegra a sus padres. Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio causa tristeza a su madre. Qué lamentable que hay hijos que causan tristeza y dolor a las madres. ¿Es usted un hijo bueno o es usted un hijo malo? ¿Es usted un hijo necio o es usted un hijo sabio? Hay hijos que se acuerdan de su madre y de su padre. Como hay otros que lo llaman 3-4 veces al día: mamá, papá, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas por allá?
El creyente sabio trabaja duro. Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido. Escuche esto, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios lo bendiga, hermano, y su hijo está durmiendo, pero son las 12 del día, está durmiendo. 12 del día, mi hermano, y durmiendo. Para muchos el día comienza a las 4 de la mañana, para otros a 3 de la mañana, para otros comienza a las 12 del día. ¿Cuántas horas que usted ha perdido? Mire, la noche es para dormir, pero el día para estar despierto. El sabio sabe que tiene que trabajar duro, pero en eso se sienta descansado. Nunca así una persona va a ser prosperada. Voy a esperar que venga el mal tiempo. Cuando venga el mal tiempo, cuando vengan las nubes, entonces siembro la semilla. Pero otro agricultor dijo, no veo el tiempo, no veo las nubes, no veo la lluvia, pero por la fe siembro la semilla. ¿A cuál de los dos cree usted que Dios envió la lluvia? El cristiano sabio acepta instrucciones. Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Un viejo anciano apóstol una vez me dio un consejo. Me dijo, Juancito, el buen líder acepta correcciones y sigue adelante. Pero los caminos que llevo dentro del Señor, me ha tocado disciplinar personas que son líderes y a causa de la disciplina se han enojado, se han ido de la iglesia y no han vuelto más. El buen líder escucha a los demás. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sabe lo que pasa? Que solamente queremos escuchar los halagos. Pastor, usted predica bonito. Pastor, usted ora bonito. Pastor, usted camina bonito, pastora. Y nos escucha. ¿Cuánto le gusta escuchar los halagos? ¿Ah? A ver, nadie aquí le gusta escuchar los halagos. Pero no nos gusta escuchar las críticas. Y 4 ojos ven más que nosotros. A veces nosotros no vemos los mismos errores, ni las mismas fallas que estamos cometiendo, pero otra persona sí puede ver con claridad en qué estamos fallando. Entonces, acepte las críticas de los demás. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a llevar a usted a reflexionar, a recapacitar y a ser una mejor persona. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. El cristiano sabio mantiene la calma cuando se le insulta. Proverbios 12:6. La palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entiéndase esto. Mire, el mejor pleito, escuche, el mejor pleito no es el que se confronta. Pastor, es que yo soy un valiente. Usted puede ser un valiente. Pero el mejor pleito no es el que se confronta, el mejor pleito es el que se evita. Si la vecina lo tomó con usted, si lo está insultando, si le está manoteando en la cara, pastor, ¿qué hago? Váyase tranquilito. Métase en su habitación, ore por su vecina y ponga esa situación en las manos de Dios. El cristiano sabio piensa antes de actuar. Y aquí muchos cometemos este error. Proverbios 13:6, la justicia guarda de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas y después que la hizo fue que meditó? Pastor, yo no sé por qué dije eso.
No sé de dónde salieron esas palabras que dije. ¿De dónde? Del corazón. Pastor, yo no sé por qué traté a esa persona así. No sé, ahora es que me vengo a dar cuenta. Es decir, que muchas veces hacemos cosas y luego pensamos. Pastor, usted no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó, hermano? La vecina salió y me insultó y me manoteaba así en la cara. Y llegó un momento hasta que me dio en la cara. ¿Y usted qué hizo? También le di. Me bajé de la cruz. Y después, ¿qué hizo? Me volví a subir. Yo no sabía eso. Que podemos bajarnos y subirnos de la cruz todo el tiempo. Yo no sabía que yo podía dejar de ser cristiano unos minutos, unos segundos y después volver a ser cristiano. Pensemos bien las cosas antes de actuar, para que no demos un mal testimonio a los demás. Amén. El cristiano sabio se junta con sabios. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién debe conectarse usted? ¿Qué amistades debe buscar? Personas sabias, que vivan en santidad, que estén llenas del poder, de la unción, de la presencia de Dios, para que les transmitan eso a ustedes. Es verdad lo que el mundo dice, que la mala junta corrompe. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 15:33. Dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Mire, yo nunca he bebido, yo nunca he fumado, pero si digo a juntarme con gente que fuma y que bebe, voy a terminar bebiendo y fumando. ¿Por qué? Porque lo que hay en esa persona va a comenzar a ser transmitido a mi vida. El cristiano sabio maneja su enojo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mire, el problema no está cuando discutimos con alguien y nos llenamos de rabia. Ese no es el problema. El problema es cuando usted y yo dejamos que esa rabia tome el control de nuestras vidas y que esa rabia comience a hablar a través de nosotros y comenzamos a ofender, a decir malas palabras a otras personas. Allí está el pecado. El problema no es que nos airemos. El problema es cuando la ira toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestras manos y comenzamos a romper corotos y a darle golpe a las personas. Allí es que está el pecado. Entonces, no deje que la rabia tome el control de su vida. Creo que Pablo lo dijo allá por Efesios 4. No se oponga el sol. Si usted tuvo un pleito con su esposa, con su esposo, con su vecino, mire, dice allí, no espere que llegue la noche y amanezca y usted con la yuca allí de pata de samuro allá adentro. ¿Usted sabe que la yuca es pata de samuro? ¿No sabe? ¿Usted ha comido yuca amarga? ¿No ha comido yuca amarga usted? Que le salió mala. A ver, esa es yuca pata de samuro. Trae amargura al corazón, a la vida del hombre. No, resuelva rápido ese problema. Mire, mientras más tiempo usted pasa enojado, más terreno está ganando el enemigo en su vida, en su mente, en su corazón, y cada vez le va a ser más difícil perdonar. Y como por ejemplo los matrimonios, que a veces discuten, pelean, a veces hasta por tonterías, y pasan días que no se hablan. Y si vienen por el mismo pasillo y se topan, no se miran, se hacen así, miren. Se quitan la mirada. Y pasan días así, y la yuca allí creciendo. No resuelva eso rápido. Pastor, pero que ella empezó, no importa quién empezó. Lo importante es reflexionar, recapacitar, pedir perdón, reconciliarse y seguir adelante de la mano de Dios. Eso es lo importante. Amén, iglesia. Y si vamos a dar nuestro fuerte, porque es para el Señor. El creyente sabio es un buen administrador. Proverbios 21:20.
tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Mire, y sabe usted, el hombre es la cabeza del hogar. Como decía al principio, el que tiene que proveer, cuidar de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, de su hogar, de sus bienes. Pero a veces hay mujeres que les toca levantar a sus hijos solos y son madres solteras. Usted es cabeza de su hogar. Usted tiene que llevar el pan a su casa, a su hogar. Pero a ese esposo, que esposa que no llevan nada al hogar. Y los niños pasan todo el día allí de hambre, sin vestidos, sin calzado, pasan el día desnudo. No sacan a la esposa a ninguna parte, a compartir, a cenar. Si dicen, mi amor, vamos a salir por el patio, vamos a cenar al patio, bajo la mata de níspero, no, sacan al cine, salga con su familia, comparta con su familia, sea un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Amén, porque algún día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios por todo. Ahora, ¿cómo andamos en este mundo? ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Neciamente o sabiamente? Aprovechemos bien el tiempo. Saque el mayor provecho de cada oportunidad y de cada día que Dios le regala a usted. Cada día que el Señor nos regala es una oportunidad para enmendar las cosas ante Dios. Entonces aprovechemos este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de gracia. ¿Qué significa que estamos en un tiempo de gracia? Que Dios, a través de Jesucristo, no solo nos otorga el perdón de nuestros pecados, sino que Él promete traer sanidad espiritual a nuestras almas a través de su amor y a través de su misericordia. Entonces aprovechemos este tiempo de gracia. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces todavía hay tiempo para buscar al Señor. Todavía hay tiempo para pedirle perdón por nuestros pecados. Todavía hay tiempo para alcanzar la salvación. Pero este texto también nos está diciendo que llegará un tiempo que por más que los hombres busquen a Dios, no lo van a encontrar. Y pongo el ejemplo de Noé. Dios le dijo a Noé, la maldad en la tierra se ha multiplicado. Miren, Dios creó al hombre en el capítulo 2 de Génesis. Ya en el capítulo 6, ya Dios había decidido acabar con todo ser vivo. Dice que todo lo que el hombre hacía estaba inclinado a hacer el mal. Solo en 4 capítulos la maldad se multiplicó en el corazón del hombre. Y Dios dijo, decidí darle fin a todo ser vivo. Le dijo a Noé, construye un arca, estas son las medidas. Allí vas a entrar tú, tu familia, tus hijos, las esposas de tus hijos y cada animal que yo te voy a decir. Porque vino un diluvio sobre la tierra y Noé comenzó a construir aquel arca. Y la gente comenzaba a ver, este viejo loco, ¿qué está haciendo? Y él decía, Dios dijo que viene un diluvio porque la maldad del hombre se ha multiplicado. Y la gente se reía. Un diluvio. Imagínense, nunca había llovido. Nunca había caído agua del cielo. Ellos no sabían lo que era lluvia. Pero llegó el día y la hora. Y Dios le dijo a Noé, cierra la puerta. Entra tú, tu familia y cada animal que yo te digo. Porque viene un diluvio sobre la tierra. Miren, imagínense que a veces aquí llueve 2 o 3 horas y hay sectores que se inundan. Ahora imagínense que llovió 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde cree usted que llegó el nivel del agua? Dice Génesis capítulo 7, creo que por el verso 15, que subió 15 metros por encima de la montaña más alta. No había oportunidad de que todo ser vivo se salvara. Ahora imagínense, la gente comenzó a llover, pasó todo el día lloviendo y el nivel del agua subiendo. Y llegó el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el 10º día, y el agua comenzó a subir. La gente comenzó a decir, parece que lo que Noé decía era verdad.
Y me imagino que cuando el agua ya le llegó a la gente aquí, corramos hacia el arca, salvemos nuestras vidas. Fueron donde el arca, pero la puerta del arca ya estaba cerrada. Llegará un momento en que por más que usted y yo busquemos a Dios para arreglar nuestras vidas con Él, no habrá tiempo. Ahora Dios prometió no destruir más la tierra por causa del agua. Pero mire lo que dijo a través de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo pregunto, ¿el ladrón avisa cuando va a venir? Ay, pastor, usted no sabe qué pasó, se me metieron. Se me llevaron todo, comieron, hicieron comida. ¿Y usted no se dio cuenta? No. Así va a venir el Señor. Va a sorprender a muchos. ¿A quién? A aquellos que viven una vida descuidada espiritualmente sin Dios. Dice que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y dice aquí, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuáles son los elementos? Tierra, agua, aire y fuego. Todo lo que usted ve a su alrededor va a ser quemado. Algún día todo lo que usted ve que está a su alrededor va a ser deshecho. Y dice aquí Pablo, el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Es decir, ahora que en esta mañana usted sabe lo que en el futuro va a pasar con esta tierra. Pedro hace una pregunta: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora que usted sabe que las cosas van a ser deshechas, ¿cómo se va a comportar usted a partir de hoy? ¿Qué excusa tiene usted delante de Dios para decirle que se va a portar mal? Que va a caminar como un necio, que le va a dar la espalda a Dios, que va a hacer con su vida lo que usted quiere. Por eso Pablo dice que no seamos insensatos. Dios en esta mañana nos está diciendo que no actuemos de manera irracional, que no actuemos de manera alocada, que dejemos de ser personas irresponsables, inconscientes, viviendo neciamente, imprudentemente. Dejemos de llevar una vida descarriada, a nuestra manera, como la canción, a mi manera. ¿Cómo usted está llevando su vida? Hoy es el momento para reflexionar. Hoy es el día para recapacitar y para comenzar una nueva página, una nueva vida, pero de la mano del Señor. Y dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y perdón ampliamente para todo aquel que se acerque. Llevemos a partir de hoy, a partir de este momento, nuestra vida entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Para conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer su palabra. Aquí en su palabra está su voluntad. Y su voluntad nos dice que Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted sea sano. Dios quiere que usted viva con provisión, que sea una persona bendecida y prosperada en cada área de su vida. Y la otra parte de la voluntad de Dios es que usted tiene que conocer que usted nació con un propósito en esta tierra. Como lo he dicho muchas veces, usted no nació porque papá y mamá tuvieron una noche o un día de gloria, de fiesta. No. Papá y mamá pueden juntarse, pero si Dios no envía el Espíritu sobre el niño, nace muerto. Dios tiene que intervenir en el asunto. Usted nació en esta tierra porque Dios diseñó. Voy a enviar a Carlito a la tierra. Voy a enviar a Matías a la tierra. ¿Para qué? Para cumplir un propósito espiritual. Usted debe cada día caminar en ese propósito para el cual Dios lo llamó.
Dios está llamando en este tiempo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, para que abran su corazón, para que reciban a Jesús como Salvador. Dios está llamando en este tiempo a aquellos que están apartados, a aquellos que están separados, a aquellos que están alejados de Dios. Dios los está llamando a reconciliarse. Dios está llamando en este tiempo a aquellos que lleven una doble vida, que cuando están en la iglesia son una persona, son creyentes y cantan y alaban y hablan en lengua y gloria a Dios, pero cuando salen a la calle, que llegan a sus hogares, son otra persona. Dios está llamando a ese tipo de gente. ¿Para qué? Para que se ponga a cuentas con el Señor, para que enderecen su vida delante de Él. Mi pregunta es: ¿dónde están los que Dios ha llamado? Póngase sobre sus pies en esta mañana. Quiero que usted cierre sus ojitos.